Esdras, capítulo 2, versículo 61. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahvé, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de las obras 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Bien, ahí nos vamos a quedar en esta mañana. Antes de entrar en este pasaje extraño para algunos que tenemos delante de nosotros y que es palabra inspirada de Dios directamente, hagamos un recuerdo para saber dónde nos encontramos, porque el tema que trata Esdras es muy importante. Por una parte, ya vimos en su tiempo que de alguna manera o alguna forma Dios decide restaurar su casa que había sido destruida hacía 70 años. Y su casa, cuando nos referimos de la casa de Dios, es el templo. Así que lo que hace en el cumplimiento de una promesa o una profecía que había hecho de que después del exilio y las dificultades podría otra vez volverse a la tierra y establecer el culto, la adoración y el templo, etc., despierta en el rey Ciro, un rey pagano persa, en su conciencia o en su mente, para que pueda mover a los que quieran volver a la tierra de la que salieron, por lo menos sus descendientes. Así que eso nos mostraba de cómo la historia que nosotros tenemos no es únicamente la historia que vemos con nuestros ojos, sino que hay un Dios que gobierna y que cambia según su voluntad. El mundo y lo que nos rodea no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios despierta, de lo que Dios hace. En segundo lugar, veíamos en otra ocasión cómo el mismo despertar que hizo en Ciro lo hace con su pueblo, y hay un llamamiento a la acción, porque la vida del creyente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no son de emociones, no son de sentimientos, no son de deseos únicamente, sino que es la acción. Hay que creer y hay que obrar. Así que enseguida mueve a la gente a querer volver a su tierra, a pesar de que ya llevaban 70 años fuera de ella, y a llevar con ellos todo el utensilio, todo el material necesario para la adoración, porque no somos pueblo si no adoramos a Dios de la manera correcta. Y en tercer lugar, veíamos una lista que tenéis aquí en el capítulo 2, si tenéis la Biblia en vuestras manos, un capítulo largo de nombres tras nombres y nombres, que es el censo de todos aquellos que volvieron, o algunos de ellos, en las familias, en las cabezas, o quizá el representante de cada hogar, que volvía otra vez a la tierra prometida. Y eso nos recordaba y nos enseña la Escritura que nosotros para Dios somos nombres, somos personas. Dios nos conoce y nos llama de manera personal. No somos un número, no somos una idea, no somos algo difuminado y extraño, somos tú y yo. Y es muy importante que siempre recordemos que aun cuando formamos 7.000 millones de personas en el mundo, Dios sabe de los suyos por nombre. Y lo más importante es que estemos
Recordáis que veíamos el domingo pasado que estemos en la lista de Dios. Igual que hay nombres en esta lista, tu nombre debe estar escrito en la lista, en el libro de la vida, en el libro de Dios. Y esto es lo más importante. Y nos recuerda que nosotros, para levantar la casa de Dios, trabajamos hoy en día especialmente con personas. ¿Por qué? Porque nos dice Pedro y nos recuerda que somos piedras vivas, con sus pros y sus contras. Pero seguimos con este desarrollo de levantar la casa de Dios y aplicándolo a nuestro propio contexto en el cual nos encontramos hoy. Si hacéis una lista rápida, una lectura rápida de todo el capítulo, en toda esta lista de nombres, podréis ver cómo el autor lo divide en diferentes grupos. En primer lugar, en el versículo 2, nos habla de los líderes, aquellos que eran principales, que habían sido movidos y que después, algunos de ellos saldrán a lo largo del libro o de los libros que están relacionados con este. En el versículo 3 nos habla de las familias, cabezas de familias, que serían los padres de las tribus que los representaban. En el versículo 21 nos habla de aquellos que venían según sus ciudades, porque podían recordarse de dónde vienen en particular, aun cuando no podrían desarrollar mucho más. En el versículo 36 nos habla de los sacerdotes, aquellos que tendrían el trabajo específico. Versículo 40 nos habla de los levitas, el 43 de los sirvientes, en el versículo 55 de unos sirvientes específicos y en el versículo 59 de otros que no podían justificar de dónde venían, simplemente que querían estar con el pueblo para levantar la casa de Dios. Esto nos recuerda mucho, o a mí al menos me recuerda mucho las listas. Yo soy un hombre de listas y constantemente estoy haciendo listas. Por ejemplo, algún día me da por hacer las listas de los matrimonios que hay en la iglesia. Hacer las listas de los viudos que hay en la iglesia, de los solteros, de los jóvenes, de los mayores, de los enfermos, de cuánta gente hay de Colombia, de cuánta gente, bueno, de México era muy fácil antes, ahora quizá, cuánta gente viene de México, cuánta gente viene de otros países. Constantemente hago listas que me ayudan a orar y que me ayudan a coordinar. Hago listas de las cosas que tengo que hacer en el día, así que mañana lunes tengo ya mi papel de lista, tengo que ir al dentista, tengo que ir a comprar, tengo que ir al banco, etcétera, etcétera, tengo que ver a fulano, mengano, mis listas. Vosotros seguramente hacéis listas y cuando vais a presentaros algún trabajo que os hace falta, si tenéis que hacer un viaje, los que vais de vacaciones, listas de viaje de vacaciones, que no se me olvide la Biblia, que no se me olvide el bañador, la crema para el sol, listas de las cosas que vamos a utilizar. De pronto un día decidís que vamos a hacer limpieza de la casa o limpieza de la iglesia. Listas. Hace falta cepillo, hace falta jabón, hace falta etcétera, etcétera. Todo lo que hace falta para las cosas. Cocina. Vamos a hacer una comida especial para el esposo o para la esposa. Bien, listas. Tengo en la despensa este producto o este condimento, etcétera, etcétera. Listas constantes. Algunos quizá no, y lo hacéis más espontáneamente y así como vengan las cosas. Lo que vemos nosotros en la Biblia es también este orden coordinado de las actividades. Y cuando estamos trabajando con personas, lo que podemos ver es la lista de personas. Y podemos ver las características especiales de cada una de esas personas. De pronto Dios decide que ha llegado la hora de levantar su casa en Jerusalén que había sido destruida. Y para eso necesita despertar la conciencia del emperador o del dictador de Ciro y despertar la conciencia de la gente, 42.000 personas que deciden moverse para ir a aquella tierra y para levantar aquel lugar que es lo que hace falta. Y bueno, nos hace la lista el autor de Esdras, de los sacerdotes, y de los siervos, y de los cantores, etcétera, etcétera. Todos aquellos que podrían hacer parte de su responsabilidad en la iglesia.
como cuando hacemos la lista para construir o hacer o formar aquello que tenemos en nuestros planes. ¿Por qué es esto importante? Bueno, nos dice, en primer lugar, o por ejemplo, cuando lo podemos leer en el versículo 36, que Dios busca sacerdotes. Porque no tiene ningún sentido levantar el templo de Dios si no tenemos los sacerdotes para administrar la casa. Necesitamos lo que es básico y fundamental para la construcción de la casa de Dios. Dios, acordaros, ha hecho provisión para la salvación de los pecadores. Y esa provisión, ese remedio, esa salvación para ti y para mí, pasa por un sacrificio. Lo que nos dice el Antiguo Testamento es que en el centro de todo el templo judío, del pueblo de Dios, el centro era un altar. Porque nos dice la Escritura que para limpiar los pecados de los hombres y mujeres era necesario el derramamiento de sangre, para mostrar la gravedad del pecado a los ojos de Dios. Y para que pudiera escenificarse y mostrarse ese sacrificio, esa violencia que nosotros hacemos con el pecado, era necesario tener un altar y hacer sacrificios. Así que diariamente iban en primer lugar a aquel templo de tela, de pieles, que se hacía, y más adelante cuando Salomón levantó aquel inmenso templo de piedra, cada día se iban a hacer sacrificios de animales. Se cogía el animal, se le sacrificaba de manera violenta y después se podía quemar todo el resto, también servía para alimento de los sacerdotes, y ese humo de violencia que venía del sacrificio era agradable a los ojos de Dios. Y eso se tendría que hacer de manera regular. Para hacer ese sacrificio de expiación o de limpieza de pecado a los ojos de Dios, eran necesarios hombres específicos para que hicieran aquel sacrificio. No valía cualquier muerte y no valía el animal muerto en las manos de cualquiera. Así que de todo el grupo de la tribu de los levitas se levantó un grupo especial o gente en medio de ellas que eran llamados los sacerdotes. Los únicos adecuados para que en la casa de Dios, en el templo, se hiciera el sacrificio de animal. Todo esto, tanto los sacrificios como los sacerdotes, eran representación, era un símbolo, era una imagen. No es que los animales pudieran limpiar ni pudieran tener ningún tipo de valor, sino que estaban indicando algo que habría de venir después. Cuando Dios decide restablecer su casa, su templo, y tiene que buscar el sacrificio que es el centro del templo, tiene que buscar a los sacerdotes. Por eso nos señala qué cantidad de sacerdotes decidieron venir para restablecer la expiación del pecado del pueblo y de la gente. Hoy en día, en medio de nosotros, cuando nosotros también queremos levantar la casa de Dios, cuando queremos establecer su reino o cuando queremos formar la iglesia, lo primero que necesitamos es el sacrificio. Pero nos dice la Escritura que el sacrificio ya ha sido hecho, que aquello que representaban los sacerdotes y los animales del Antiguo Testamento ya fue, que ahora nosotros tenemos un sacrificio que es definitivo. Mirad conmigo en el libro de Hebreos. Es un libro que animo, exhorto a que leáis de manera regular, pero en el libro de Hebreos, en particular, en el capítulo 9, dice así, por ejemplo, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, los animales que se sacrificaban, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, definitivo, en el lugar santísimo, es el lugar especial del templo, habiendo obtenido eterna redención. Hermosas palabras cuando meditáis
en ellas. Puede añadir, por ejemplo, en el versículo 24, más adelante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, donde nos encontramos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de esta manera que está establecido, o de la manera que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Podríais ser en el capítulo 10, versículo 4, versículo 11, versículo 14, etc. Lo que ocurría en aquel sacrificio con todos aquellos sacerdotes, animales muertos y quemados, es lo que el Señor Jesús ha hecho. Y es lo que a nosotros nos mueve, y como ya hemos dicho en alguna ocasión, Cristo es el centro ahora de nuestro culto. No es que nosotros tengamos que hacer el sacrificio de Cristo, porque nos dice el libro de Hebreos y otra parte de las Escrituras que Cristo lo ha hecho una vez para siempre. Y no solamente es que el Señor Jesús es ese sacrificio, ya no para entrar en un lugar santísimo, sino para entrar directamente en el cielo y presentarnos delante de Dios. No es con la sangre de los animales que Él pudiera hacer, sino con su propia sangre. Lo que nos muestra la Escritura es que el Señor Jesús hoy es el sacrificio definitivo y es el sacerdote o el sumo sacerdote para todos nosotros. Él es el que cumple todas las demandas del Antiguo Testamento. Por tanto, y es aquí donde tenemos que llegar, el centro de este lugar, el centro de nuestro culto y de nuestra reunión, esta o de las 1000 reuniones que nosotros podamos tener, el centro siempre es Cristo y su obra, Cristo y la cruz. Esta es la primera lección que deberíamos de aprender del Antiguo Testamento cuando se cumple en nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando venimos aquí, no venimos aquí a hacer un sacrificio, sino a proclamar y anunciar el sacrificio definitivo que es el Señor Jesús. Veréis, vosotros sois igual de pecadores que era el pueblo en la antigüedad, y vuestros pecados son tan duros, horribles y oscuros como lo eran en la antigüedad. Y por tanto vuestra condición y enemistad con Dios era tan clara como lo era en el pasado. Y la condenación que os puede esperar por causa de vuestros pecados era tan segura como la que le esperaba en el Antiguo Testamento. La necesidad de un sacrificio que os limpie de todo pecado delante de los ojos de Dios es tan necesaria hoy como lo era en el Antiguo Testamento. Y por tanto es necesario que en todo culto para agradar a Dios esté el sacrificio, en esta ocasión, del Señor Jesucristo. Y vosotros no podréis entrar en el lugar santísimo y no podréis presentar en la presencia misma de Dios si no es a través del sacrificio que es el Señor Jesucristo. No hay ningún mediador, nos dice la Escritura, entre Dios y los hombres, sino únicamente nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna entrada, ningún acceso, si no es a través de la cruz. Así que, si la obra de la cruz no está en vuestras conciencias y no está en vuestro corazón, no habrá esperanza para vosotros. Pero no solamente eso, sino que además nos dice que ya no necesitamos de la misma forma el sacerdocio, porque Cristo es el sumo sacerdocio. Él es el que intercede. En el Antiguo Testamento, y aquí que estamos hablando, era necesario que hubiera sacerdotes, porque las personas para presentarse delante de Dios tendrían que ir siempre a través del sacrificio.
a través de los sacerdotes que hacían el sacrificio. Hoy, tú, si tienes la fe, puedes acercarte directamente a Dios gracias a la obra de intercesión del Señor Jesucristo. Tu voz no será escuchada y por tanto no podrás esperar ninguna esperanza de parte de Dios si no lo haces a través del sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Podrás hacer todos los rituales, podrás tener toda la sinceridad del corazón, podrás seguir firmemente la religión que tú quieras pensar que puedes seguir, podrás tener todas tus estampas y escayolas a tu alrededor, pero si no tienes al Cristo real, que es el único y definitivo sacerdote, no puedes estar en la misma presencia de Dios. Por tanto, necesitas a Cristo hoy como tu sacrificio definitivo en la cruz, morir por tus pecados, y necesitas a Cristo que interceda a la derecha del Padre por tu situación. Nosotros, lo que ahora debemos de hacer es proclamar esas buenas nuevas de salvación. Por eso es que podemos leer en el libro de Apocalipsis, o podemos leer en las cartas del apóstol Pedro, que de alguna manera los creyentes nos convertimos, fijaros bien, en sacerdotes. Ahora somos de ese grupo de sacerdotes especiales porque podemos anunciar el sacrificio y llevar a la gente al Señor Jesucristo. No es que repitamos sacrificios, Cristo es el único, hemos dicho, sino que ahora proclamamos el sacrificio, que es el Señor Jesús. Todos los creyentes, todos, si decís de verdad ser y poner vuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora sois sacerdotes y podéis ir por cualquier lugar proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes posibilidades, pero cada uno de nosotros tiene que ver, los que sois creyentes, cuál es vuestro lugar. Mi pregunta es esta, para los que sois creyentes. En esta lista que se nos da en el libro de Esdras, donde se nos dice de los sacerdotes, ¿estaría tu nombre escrito? ¿Te consideras tú de aquellos que vienen al templo para poder expresar su devoción al Señor y depender del sacrificio de Cristo y proclamar el nombre de Cristo? Es muy importante que cada uno de nosotros recuerde siempre, y lo repetiremos muchas veces, que no venís aquí a ser meramente receptores, que esto no es un hospital para cuidar almas, sino que venís aquí para ser parte del templo, para poder proclamar el sacrificio definitivo de Cristo, para que vosotros mismos seáis la imagen de Cristo y para que en vuestros labios esté la obra de Cristo para todos aquellos que quieran escuchar. No hay otra opción. Venís a ser parte, ser instrumentos, ser útiles a los ojos del Señor y del mundo. Pero seguimos más adelante porque nos habla de versículo 40, por ejemplo. No vamos a ver todos los versículos, por supuesto, ni todos los nombres que se escapan de nuestra capacidad, pero nos dice después de los sacerdotes que venían los levitas, hijos de Jesúa y de Cadmiel y de los hijos de Joadbía, 74. Los levitas era de la tribu en general de donde venían los sacerdotes. Pero es curioso que cuando vosotros miráis los sacerdotes, si luego os entretenéis en casa a sumar, animo que lo hagáis también, así tenéis la mente despierta, cuando leáis este pasaje, empezar a contar de los hijos de Bebai, 623, de los hijos de Adgal, 1222, de los hijos, y etcétera, así a lo largo de toda la lista, y luego los vais sumando. Y podréis ir viendo cuántos había de sacerdote, cuántos había de levita, cuántos había de cantores, etcétera, etcétera. Lo curioso aquí es que había 4.289, al menos, así me sale a mí, de sacerdotes y solamente 74 levitas. Esto ahora nos puede pasar desapercibido, pero cuando avancemos en todos nuestros comentarios podemos ver que esto crearía un problema.
Porque es que no es únicamente que nosotros proclamemos el Evangelio y que podamos anunciar las buenas nuevas, sino que hace falta muchas otras actividades. Y que necesitamos, igual que ellos necesitaban aquellos levitas. Parece ser que empezaron a buscar en los exiliados levitas y no los encontraban. Hoy en día, a veces nos damos cuenta de que también necesitamos en nuestra iglesia, en la casa de Dios, maestros. Es esencial que conozcamos la Escritura y es necesario que expongamos las Escrituras porque es necesario que nuestros hijos y la gente a nuestro alrededor conozca las Escrituras. Necesitamos constantemente maestros para la escuela dominical. Necesitamos gente que pueda abrir círculos y grupos en sus casas para instruir con la palabra de Dios. Necesitamos evangelistas. Necesitamos que la palabra de Dios enseñe. Necesitamos que tú, sea quien seas, estudies la Escritura no únicamente para tu propia devoción, sino que estudies las Escrituras con seriedad, te conviertas en un levita conocedor y dispuesto para el servicio del Señor y después darlo. No comáis únicamente para engordar. Debéis de comer para que tengáis vitalidad y ejercicio. No comemos tumbados en nuestro sofá acumulando kilos y grasa. Comemos para que nuestro cuerpo esté fuerte y hagamos la tarea de padres o de hijos en nuestro trabajo y en nuestros estudios. Lo que nos dice y nos enseña a lo largo de toda la Escritura es que necesitamos hombres y mujeres que estudien la Escritura para su propio bien y para poder hacer la actividad de instruir fuera. ¿Cómo es posible que haya creyentes, y me alarmo y me echo las manos a la cabeza, cómo es posible que haya creyentes que dicen estar en el Señor por años y todavía no sepan de qué van ciertos libros de la Escritura? O que no entiendan el verdadero sacrificio de Cristo, o que confundan algunas doctrinas fundamentales. ¿Cómo es posible que en nuestro conocimiento de las Escrituras nos quedemos únicamente con la leche y no vayamos a las viandas y a comida sólida? Nuestra iglesia, aquí en este lugar, necesita personas que estén preparadas para el servicio, para la instrucción, que quizás sean solamente 2 ancianos o que quizá tengamos un puñado pequeño de pastores, pero lo que necesitamos es que todo el mundo, todos, jóvenes y mayores, tengan un conocimiento fundamental y esencial de la palabra de Dios. Tenéis que estar de tal manera preparados para que podáis mostrar el consejo de Dios a todo aquel que os lo demande. No esperéis el milagro, sino buscar vuestra responsabilidad, para que en vuestras casas y en vuestros trabajos podáis decir que no hay otro camino de salvación que el Señor Jesucristo, que el pecado es una violencia terrible a la santidad de Dios que tiene unas consecuencias. Tenéis que saber guiar a la gente a las Escrituras. La palabra de Dios no es un merengue, no es una chuchería. La palabra de Dios es el alimento básico para nuestro espíritu y nuestra alma. Y necesitamos hombres en nuestra iglesia y en la vida de iglesia para llevar este mensaje hacia afuera. Versículo 41. Nos habla de los cantores, los hijos de Asaf. 128. Más adelante, en el versículo 66, bueno, no era en el 66, yo no sé dónde está, pero me he equivocado, porque aquí habla de caballos. En otro lugar habla de cantores. ¿Perdón? 65, ya me extrañaba a mí. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. En el templo y en la vida del pueblo de Israel, en aquel momento, como lo fue antes en la tierra prometida, la alabanza y la adoración a Dios es muy importante.
Uno de los libros más conocidos y más extraordinarios que tenemos en las Escrituras son los Salmos. Y constantemente el pueblo de Dios ha ido a los Salmos a poder ver cómo se expresaban. Cuando el pueblo de Israel, los judíos, iban en peregrinación, cantaban. Y cuando estaban en el templo, cantaban. Y cuando estaban haciendo los sacrificios, cantaban. Cuando volvían de la peregrinación, cantaban. Cuando eran fiestas especiales, cantaban. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cantaba. La alabanza era algo constante. Por eso, cuando hemos leído en el versículo 41 de Asaf, de donde venían, si miráis en los salmos, por ejemplo el Salmo 50, como otros, 73 en adelante, había un tal Asaf que fue conocido. Quizá podemos decir claramente que era inspirado de parte de Dios para cantar y para componer música. Y de ellos venían los descendientes, cantores y cantoras. Porque en el culto al Señor, igual que es importante el sacrificio, también es importante la alabanza, la expresión sincera del pueblo de Dios. Y necesitamos no únicamente que lo podamos hacer de manera espontánea y como nos viene. Cualquiera de vosotros en un momento de alegría gime. Y cuando está en la ducha lleno de contento porque ha tenido una buena noticia, no le importa cómo canta y canta como le viene en gana. Pero la alabanza tiene que ser también construida y edificada y guiada. Por eso el pueblo de Israel, ahora, cuando vuelve a levantar la casa de Dios, el pueblo de Dios necesita cantores. Así también nosotros. Cuando vamos a levantar la casa de Dios necesitamos proclamar el Evangelio. Necesitamos sacerdotes que anuncien el sacrificio definitivo, final del Señor Jesucristo. Pero también necesitamos cantores y cantoras. Hoy la música tiene que ser parte de nuestra vida para elevar nuestro espíritu, pero también para instruir. A través de la música y de los salmos, o de los cánticos e himnos, como nos dice también en el Nuevo Testamento, necesitamos instruir a los demás. La música no es únicamente un sonido agradable a nuestros oídos. La música no es el sustituto que podamos tener a la expresión. La música es la ayuda para que nosotros podamos expresar lo que sentimos delante del Señor. Y tenemos que trabajar como iglesia para que nuestra música, nuestra adoración, nuestra parte del culto que tiene que ver con ello, esté guiada por las personas adecuadas y de la manera más correcta o más fiel a las Escrituras. La música tiene que elevar el espíritu. Claro, el espíritu se va a elevar si tú tienes la fe necesaria en tu corazón, si tienes el deseo. Pero a la misma vez necesitas que otras personas puedan entonar las notas adecuadas a nuestros oídos. Versículo 42. Los hijos de los porteros. Los porteros, o el versículo 43, los sirvientes, o el versículo 55 en adelante, que también nos habla de los sirvientes de Salomón. Parece ser que eran los ayudantes en asuntos prácticos, porque hay que ser lógicos y tener sentido común. Las cosas no funcionan por arte de magia. Es necesario controlar todo lo que hay alrededor de la vida del templo y de la vida de la iglesia en el día de hoy. En el Antiguo Testamento podemos pensar del templo abierto y la gente que podía venir, alguna gente que era inadecuada o que no estaba preparada y quería entrar en los lugares que no le correspondían y tendrían que hacer luego un tipo de limpieza y de orden, etcétera, etcétera. Los ayudantes, los sirvientes, los diáconos del Antiguo Testamento también son necesarios en nuestra vida. Y sirvientes que obren para que las cosas prácticas funcionen. En realidad, hoy es mucho más esencial y necesario que en el Antiguo Testamento. La vida de iglesia es mucho más complicada en un mundo pagano como en el que estamos viviendo. Tenemos muchas cosas que se deben de controlar. Sabéis, por ejemplo, que ahora está apareciendo cada vez más, claro, en las iglesias, que la intimidad tiene que ser protegida y que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con fotografiar o señalar a los niños.
que las entradas a la iglesia tienen que tener unos accesos adecuados y que las salidas y la luz y el ambiente, etcétera, la normativa del control económico, que la situación financiera de la iglesia tiene que ser controlada para la inspección que pueda hacernos Hacienda. En el Antiguo Testamento no había haciendas como la de hoy, pero hoy sí. Así que es importante que pensemos con sentido común y que estemos preparados para que todos aquellos de entre vosotros que tengáis dones prácticos, para las cosas que os parecen más sencillas como las cosas que puedan ser tremendamente complicadas, tengamos personas que lo puedan hacer. Necesitamos que nuestro local, a los ojos de la gente que viene, sea el adecuado para que sea agradable. Necesitamos entender todos los medios de comunicación modernos y todas las técnicas de Internet. Necesitamos que todas nuestras cuentas y todos nuestros fondos estén claramente señalados para que no haya ningún tipo de codicia o de pérdida. Y todo eso necesitamos personas que sean movidos por el Espíritu a dedicar tiempo para que la vida de iglesia funcione. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti, sea lo que sea? ¿Te ha dado capacidad y manualidad con tus manos? ¿Te ha dado un sentido de las cuentas y de los números adecuados? Ponlos a la disposición del Señor, a la casa. Cuando tengas que venir a edificar la casa de Dios, que es el lugar donde Cristo gobierna, tienes que poner todo de ti mismo para darlo. Cuando empieces a hacer tu equipaje, como lo hacían aquellos levitas y demás, para volver a Jerusalén y levantar la casa de Dios, tienes que llevar ya la disposición en tu mente de que cómo serás tú útil a la iglesia, cómo vas a ser tu instrumento, qué es lo que tienes para ofrecer. No vengas únicamente para relajarte en la silla, para disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la salvación de pecadores, sino que tienes que venir para darte para que el edificio bien coordinado vaya creciendo en sí mismo. En el versículo 59 en adelante nos habla de algunos que no pudieron confirmar su procedencia, su origen. Querían estar, pero no sabían de dónde eran. Algunos querían haber entrado en el servicio del templo, pero si no tenía las características que la ley de Moisés decía, no podías hacerlo. ¿Cuántos de vosotros, en esta mañana, por ejemplo, cuántos de vosotros decirseis ser creyentes, pero no habéis dado evidencia alguna de que lo sois? Claro, podéis llegar y decir, yo quiero estar en la lista. Sí, pero ¿cómo lo manifestamos? Ah, yo soy creyente, ya, ¿y yo cómo lo sé? Necesitamos evidencias. En aquel tiempo, y claro, por ser la nación que era, las genealogías, el volver a los archivos, a las notas y poder decir, ah, tú eras hijo de Asaf, entonces sí, tú eras de los cantores, seguramente se ha transmitido esto en tu familia. Y podrían ir a las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de ser quien eres en esta mañana? No vale con decir cada vez que entras por la puerta, soy evangélico, soy creyente, creo en la Biblia. Demuéstralo. Da evidencias. Comprométete. Implícate en la obra de la iglesia. Las evidencias que nos dicen las Escrituras para el día de hoy, que son esenciales para esta iglesia local en particular, son la fe, el testimonio y el compromiso. Tienes que demostrar que realmente confías en la obra del Señor Jesús, que das testimonio a tu familia y en la calle y en el trabajo, y que estás comprometido con el reino del Señor. No valen meras palabras, no valen camisetas con versículos de las Escrituras. Hay que demostrarlo y hay que dar evidencia. Y estamos ya en el final. Nos dice en el versículo 64, toda la congregación, aquellos 42.000, toda la congregación unida como un solo hombre, los 42.360. Fijaros la característica, unida como un solo hombre, que repite otra vez en el capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. No solamente aquí, sino en otras partes de las Escrituras, se señala una y otra vez la unidad. Qué difícil es
que unos cuantos hombres y mujeres como nosotros estemos como un solo hombre. Si es que a mí no me gusta esto, es que yo me siento más cómodo con aquello otro, es que para mí es más importante este texto de las Escrituras, es que yo creo que aquí y allá, y empezamos a hablar de debilidades o de virtudes, y cada uno de nosotros con diferentes énfasis. Si es difícil para los 100 que nos podamos reunir o ser parte de esta iglesia, ¿cuán difícil debería de ser para aquellos 42.000? Pero lo que hace el autor de Esdras, señalando claramente, es, eran como un solo hombre. ¿Habéis visto lo que hacen, por ejemplo, en esas coreografías que hacen en China, que nos pueden explicar en China? Que todos los hombres se mueven en una sola dirección y sacan en un solo instante las banderas. Las coreografías que se hacen en los grandes espectáculos son extraordinarias. Todos se mueven a un solo gesto. ¿Os habéis fijado en los bancos de peces, de los arenques? Donde todos van, de alguna manera, no son inteligentes. Los peces dicen que tienen una memoria de segundos, pero fijaros cómo se mueven todos a la misma vez. Nosotros tenemos que ser ese banco de arenques. Tenemos que movernos en la misma dirección. Tenemos que trabajar como si fuéramos uno solo. De alguna manera nos tiene que mirar el Señor y ver que aquí no está fulano y menganita y cada uno con sus características, que las tenemos, sino que en el proyecto de la casa de Dios seamos como un solo hombre y nos movamos en la misma dirección. Para eso yo tengo que ceder, tú tienes que ceder y el otro tiene que ceder en ciertas cosas que no sean las fundamentales, por supuesto. En todo lo demás, que seamos pacientes y que estemos coordinados, que tengamos el director adecuado para que todos nosotros giremos en la manera y proyectemos de la forma adecuada que se nos requiera en los tiempos que estamos viviendo. Si algo tendréis que señalar aquí es que aquellas 40 y tantas mil personas que volvieron a Jerusalén para establecer la casa de Dios, la gloria del Señor, el sacrificio fundamental, tenían que ser como si fueran uno. Nuestra unidad, nuestra única posibilidad de que tú y yo estemos unidos como uno solo, como un solo hombre, está en Cristo. Siempre que miremos a nuestro propio corazón y a nuestra propia mente, vamos a mirar de manera distinta de que miran los demás. Pero si somos capaces de mirar todos en el mismo horizonte que es nuestro Señor Jesucristo, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, todos vamos a estar vinculados, todos vamos a estar unidos. Si lo que estamos buscando como iglesia hoy en día es la gloria y la obra de nuestro Señor Jesucristo, en ese proyecto y en esa unión estaremos todos juntos. Que aun cuando yo tenga que rendir parte de mis capacidades o el otro tenga que dejar parte de su equipaje, que todos estemos buscando lo que realmente es esencial para la casa de Dios, la proclamación de Cristo. Cristo el centro, Cristo es el único. De tal forma que ni tú ni yo seamos visibles, sino que Cristo sea visible. Sino que podamos decir, como dice la Escritura, no yo, sino Cristo que vive en mí. Y el versículo 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahvé y vieron lo que estaba aquello, ruinas totales en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Las cantidades que se dicen en el 69 son bastante altas para un pueblo que había sido esclavo y que venía del exilio. Pero lo que nos dice aquí y destaca es, según sus fuerzas, versículo 69, dieron al tesorero de la obra tal cantidad. Fijaros lo que nos está diciendo. Cuando volvieron y vinieron dispuestos a dar todo lo que ellos eran en sí mismos y sus familias, algunos, no todos, algunos, empezaron a ofrendar de manera voluntaria, no obligada, para un proyecto específico y claro, la casa de Dios, reedificar la casa. Y lo hicieron de una manera muy concreta, según sus fuerzas. ¿No creéis que deberíamos de orar todos nosotros para tener esta misma actitud? No esperando el gran milagro de que todos, sino por lo menos algunos, pudieran dar de manera voluntaria para que la casa de Dios fuera edificada y que pudiéramos dar según las fuerzas de cada uno. No era suficiente, nos está indicando aquí el autor de Esdras, no era suficiente la presencia física y la mano práctica.
No eran suficientes las buenas intenciones, que todos tenemos muy buenas intenciones, sino que cuando veían la casa en ruinas, el templo de Dios caído, fueron movidos a darle al tesorero lo que era necesario. Quiera el Señor que despierte nuestras conciencias para que actuemos de la manera adecuada. Los que no sois creyentes en esta mañana, os estáis perdiendo el más grande y extraordinario de los privilegios, saber a quién pertenecéis, tener la seguridad de la salvación y poder caminar de manera recta al lugar único que es la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero para eso estamos los demás, y para eso está la Iglesia de Dios, para eso está el templo de Dios, la casa de Dios, proclamar las buenas nuevas de salvación para que tú y otros lo escuchéis. No hay otro camino, no hay otra senda. Pero dejadme que os lo diga a vosotros los creyentes, ¿cómo van a entender y comprender si nuestro sonido es incierto y es un mero ruido? ¿No creéis que tengamos que trabajar en la unidad y en la fortaleza, en los principios claros, de darnos a nosotros mismos y darnos entero y todo lo que tenemos para la gloria del Señor? Si decimos que no hay mejor mensaje que este mensaje que hemos recibido, ¿qué hacemos? Que no trabajamos para dar un mensaje claro a aquellos que lo quieran escuchar. Que el Señor nos ayude a levantar su casa en este tiempo difícil en el que estamos viviendo. Amén.